Buenas tardes a todos. Quiero comenzar por agradecer al Ministerio de Cultura y en particular a Mónica Orduña y a Carlos del Cairo por la invitación a participar en esta jornada y más que nada por la iniciativa y el empeño en lograr que ocurran estas conversaciones para pensar en la relación sobre el patrimonio, las comunidades y el cambio climático. Antes de comenzar, a través de mi trabajo quiero pues abiertamente reconocer el rol consciente o inconsciente que jugamos como académicos en perpetuar los impactos e injusticias históricas sobre las voces de nuestras comunidades. Y un primer paso para ello es poder reconocer la ancestralidad de los espacios que ocupamos y que a menudo y cómo a menudo ignoramos las voces locales asumiendo que ya no están. Por ello, pues quiero comenzar reconociendo que me dirijo a ustedes desde el territorio tradicional de los pueblos Kumeyaay, hoy conocido como San Diego, California, en Estados Unidos, y también pues reconozco que mi trabajo de campo se enfoca en la tierra donde nací, en la isla de Boriquén, la más grande de las Antillas del archipiélago de Puerto Rico, y territorio tradicional de los pueblos que hoy se conocen popularmente como taíno, entre otros nombres. Espero que con mi trabajo podamos continuar aprendiendo cómo podemos pues crear caminos para trabajar para reparar injusticias. Pero enfocándonos en el tema de hoy, sabemos que el cambio climático está causando amplios impactos sobre el patrimonio cultural. En esta presentación de hoy, pues quiero compartir con ustedes un protocolo de campo que desarrollamos para la documentación del registro arqueológico costero y el que incorpora directamente el conocimiento local para facilitar el registro del patrimonio tangible, ese patrimonio material, y recuperar las perspectivas de valor del patrimonio desde las voces locales y de los productores y usuarios de dicho patrimonio. Hasta cierto punto mi presentación pues trabaja con un paso anterior a la presentación que hiciera Alessandra ahora hace unos minutos. Quiero comenzar hablando sobre, pues nada, yéndonos así a los detalles, cómo el cambio climático impacta el patrimonio cultural. Pues como conocen, el clima es pues, el promedio a largo plazo de los patrones meteorológicos que experimentamos a corto plazo. Pues cuando decimos que el clima cambia, nos referimos a esos momentos en que lo que esperamos que pase no coincide con lo que experimentamos que pasa. O sea, la experiencia diaria de temperatura, lluvias y vientos y las demás cosas atadas a ellos, como por ejemplo los patrones de sequía, las tormentas, como explicaba hace unos momentos, pues esos elementos se desvían de lo que se supone que pase. Si esperamos lluvia que no llega, esperamos frío y hace calor, o esperamos calor y hace frío, esperamos que las playas estén donde siempre y cuando vamos no están, o están en otro lugar. La ciencia lleva décadas hablando de cómo nuestro comportamiento va a inducir el cambio en los patrones de clima. Y pues como hemos podido ver hasta ahora, pues ya estamos experimentando el proceso de cambio hacia esas predicciones que los modelos proponen para el 2050 o el 2100. Como se ha dicho también, pues hay algunos cambios que son lentos, como la subida del nivel del mar, hay otros cambios que ocurren rápidamente, como la erosión costera después de un huracán categoría 5. Estos cambios están impactando el patrimonio cultural de diversas maneras. Y siguiendo también con la línea que se ha discutido hasta ahora, el patrimonio es todo aquello que abarca la herencia cultural y la identidad de los pueblos. Incluye elementos inmateriales como el conocimiento local, las prácticas, las creencias, eso que se comentaba al principio, que Alberto Escobar comentaba al principio. Y elementos también materiales como los sitios arqueológicos, los museos, el patrimonio edificado, entre otros. Según el clima cambia, son muchos los factores que impactan el patrimonio cultural. Uno de los factores de riesgo es la erosión costera, que es el producto de la combinación de muchas cosas ligadas al cambio climático, incluyendo el efecto de las marejadas de tormenta, cambios en las corrientes, intensificación de los vientos, cambios en los hábitats costeros y marinos, la subida del nivel del mar, hasta la acidificación de los océanos puede afectar y acelerar la erosión. El asunto es que si se fijan, comienzo definiendo el patrimonio cultural como herencia, lo que implica que está desde hace mucho tiempo. Es parte de la identidad porque nuestros ojos siempre ha estado ahí. Y el asunto es que cuando las cosas se sienten permanentes, no pensamos que es posible que un día nos levantemos y simplemente no estén de un día para otro. Cuando las cosas, por esto es
que la realidad que nos enfrentamos, la que nos trae la reunión de hoy, este asunto del cambio climático, esta es la razón por la cual es importante considerar patrimonio cultural y cambio climático. El proceso de cambio en los factores climáticos está amenazando la existencia de los componentes tangibles e intangibles, materiales e inmateriales de la identidad de los pueblos. Y lo que nos trae la reunión hoy es qué vamos a hacer al respecto. Aunque esa pregunta suena simple, es quizá una de las más difíciles de contestar. Necesitamos primero averiguar qué es lo que está en riesgo, cuánto riesgo tiene, qué tipo de riesgo, cuán urgente es, cuánto tiempo tenemos para intervenir. Que ese tipo de preguntas son las que Alessandra había estado elaborando hace un momento. Además, otro asunto es que no es solamente un sitio o dos, es el patrimonio que abarca países enteros. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Podemos establecer prioridades de intervención? Todas estas preguntas son súper complicadas. Por ejemplo, para saber qué está en riesgo tenemos que pensar qué es el patrimonio cultural, cuáles son sus atributos físicos, cómo el cambio en los factores climáticos amenaza la preservación de estos atributos. En fin, tenemos que realizar una evaluación de vulnerabilidad del patrimonio a ser impactado negativamente por las variables del cambio climático, que es el trabajo que se está haciendo en Italia, que Alessandra nos acaba de presentar. Por ejemplo, otra perspectiva, ya viéndolo a nivel de paisaje más amplio, en el 2017 mi estudiante Paula Escurre y yo evaluamos el riesgo de los sitios arqueológicos costeros en Puerto Rico que iban a ser o que estaban en riesgo de ser inundados por la subida del nivel del mar, según pronosticada para el 2050 al 2100. Para esto, pues tomamos la base de datos que nos compartió el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que incluye 1.185 sitios identificados entre 0 y 20 metros de elevación, e hicimos un modelo simple de inundación, subiendo el nivel del mar a los parámetros que se esperan para el 2050 y para el 2100. Y consideramos en riesgo todos aquellos sitios que se encontraran al nivel del mar o dentro de 1 metro de distancia de la línea de la costa. Esto nos llevó a identificar 27 sitios en riesgo en el presente, 69 sitios en riesgo para el 2050 y 148 sitios para el 2100. Aunque esta evaluación nos da una primera idea, luego nos dimos cuenta que fue demasiado conservadora. En el 2018 viajé a Puerto Rico para estudiar el impacto de los recursos arqueológicos después del huracán María y la tormenta invernal conocida localmente como la marejada, que impactó la isla en marzo de 2018. En esta ocasión inspeccioné 11 kilómetros de la costa en forma lineal de cobertura total con varios colaboradores locales e identificamos pues, que el estudio anterior fue impreciso. Encontramos que la situación es mucho peor de lo que el estudio predijo y pudimos identificar que como un 300% más daño del que habíamos pronosticado en el 2017. ¿Por qué tuvimos tanto margen de error? Porque los datos base y las variables que asumimos de entrada eran imprecisas. Para empezar, pues la base de datos que definió mi variable de patrimonio cultural, que fue el registro del Instituto de Cultura puertorriqueña, está incompleto. Algunos sitios están mal localizados, la identificación la realizan como punto y como sabemos, pues los sitios arqueológicos ocupan áreas más amplias. Y además, mi variable de impacto climático, el pronóstico de la subida de nivel del mar al 2050 al 2100 también pues estaba incorrecto, ya que no es que un día nos vamos a levantar y ahora hay agua donde antes no había, sino que es una combinación de variables que incluye esos elementos más rápidos como la intensificación de las tormentas y la erosión costera, lo que cambia la morfología de la costa y por lo tanto la manera en que ocurre el impacto según aumenta el nivel del mar. Por lo tanto, necesitamos hablar de tres cosas complementarias pero distintas: recuperación de datos base, evaluación de vulnerabilidad y priorización de acción. Si no sabemos qué hay, dónde está y en qué condiciones se encuentra, no podemos evaluar su vulnerabilidad ante los riesgos del cambio climático. Y por lo tanto, las prioridades que establezcamos para actuar van a estar incompletas. Pero como siempre, y ya voy a decir que esto es mi mantra, esto tampoco es fácil, porque la base de datos debe considerar quién define que las observaciones se incluyan. Por ejemplo, la base de datos del Instituto de Cultura no incluye sitios de actividad marina, como muelles o atracaderos, o sitios de explotación industrial como canteras históricas. ¿Por qué no se incluyen? ¿Quién tiene el poder de determinar el valor del patrimonio? O sea, ¿a qué le debemos prestar más atención? ¿Qué consideramos importante? Todas estas son conversaciones que debemos tener. Pero otro problema que enfrentamos es que ya se nos acabó el tiempo, los sitios se están impactando hoy.
Conversaciones como esta que estamos teniendo hoy en este foro, donde reconocemos el rol de las comunidades locales como productores y usuarios del patrimonio que queremos proteger, son un importante primer paso. Pues hoy les quiero compartir lo que mi equipo de trabajo está realizando en Puerto Rico y así pues contribuir a ese proceso de búsqueda de soluciones ante esta situación tan urgente. Puerto Rico, en el extremo noreste del archipiélago de las Antillas, experimenta 2 temporadas consecutivas de tormenta. La temporada de huracanes, que es entre julio y noviembre, y las tormentas de invierno, que son entre diciembre y abril. La temporada de huracanes trae ciclones tropicales que, pues, como bien conocen, se forman en el Atlántico Oeste, atraviesan el corredor de las aguas calientes en dirección y a través del Caribe, y estas tormentas, pues, varían de intensidad, entre, pues, ondas tropicales con mucha lluvia hasta huracanes de alta intensidad con lluvias y vientos. El efecto del viento sobre la superficie del mar también genera oleaje de alta intensidad que impacta la costa y puede causar erosión e inundaciones costeras. Las tormentas invernales impactan la costa este del continente americano al norte y a veces pues nos pueden alcanzar frentes fríos con lluvia, pero por lo general lo que nos llegan son marejadas generadas por el oleaje de larga distancia que se forma en el noroeste, en el Atlántico noroeste y viaja en dirección sur-sureste, impactando nuestras costas y generando daños comparables con los de los huracanes y los ciclones tropicales. El problema es que, pues como decía al principio, dentro del contexto del cambio climático, estos eventos son cada vez más frecuentes, de más alta magnitud, ocurren de forma inesperada y según el nivel del mar sube, pues esos oleajes son cada vez más dañinos. Además, estos impactos son cumulativos, o sea, nuestras comunidades que ya fueron impactadas el año pasado o el año anterior todavía no se han recuperado para cuando llega el próximo evento. Nuestros países, nuestros gobiernos cuentan cada vez con menos recursos para realizar este proceso que les decía antes de la evaluación y la toma de decisiones. Pero el patrimonio es la identidad de nuestras comunidades y nos ayuda a la recuperación después de los desastres y por lo tanto no podemos quedarnos sin hacer nada. Las temporadas de tormenta del 2017 al 2018 en Puerto Rico sentó récord histórico. Esta imagen de la izquierda, pues pueden ver la altura del oleaje registrado en la boya de Rincón en septiembre de 2017. Este pico de 4 metros de elevación fue el huracán Irma y este pico de casi 8 metros de elevación en la altura del oleaje es el huracán María y la boya dejó de registrar altura del oleaje debido al impacto del huracán. Esta imagen de la derecha es el oleaje en el mes de marzo. Y como pueden ver aquí, este es el impacto de la marejada con oleaje de casi 6 metros de elevación, que fue más fuerte que el huracán Irma. Estos eventos repentinos, con pocos meses de separación, causaron daños que todavía se sienten: erosión costera, desplazamiento de sedimentos, daño a humedales, mortalidad de bosque por intrusión salina, muerte de corales y arrecifes, que ya estaban debilitados por el blanqueamiento y por acidificación de los océanos. Estas condiciones hacen que los eventos posteriores, aunque caigan dentro del rango aceptable histórico, causen más daño que lo que hubieran causado bajo otras condiciones, porque las defensas naturales que mitigan el impacto del oleaje, como las dunas, las camas de arena mar afuera, los arrecifes, etcétera, ya no están presentes. Dentro de este contexto, la temporada de huracanes de este año 2020 a 2021 fue bastante tranquila, pero la temporada de tormentas invernales comenzó con una marejada de 4 metros a finales de enero. Esta situación pues puso a mi equipo de trabajo en alerta, ya que no habíamos podido ir a monitorear la costa en todo el año debido al impacto de la pandemia del COVID. Esta foto de la izquierda muestra un ejemplo del impacto que tuvo la marejada de enero sobre la costa, que ya estaba debilitada en 2017. Ante esta situación decidimos viajar como emergencia para evaluar el impacto que el oleaje tuvo en la costa y en los recursos culturales costeros. Pues además de evaluar el impacto de la marejada, nuestra meta incluyó continuar mejorando la base de datos, expandir ese registro base y recuperar las perspectivas locales de la importancia de los sitios para poder trabajar esos elementos de priorización de base local. Como saben, trabajar en campo se nos hizo muy complicado por los efectos de la pandemia. En nuestro caso, tuvimos que adaptar el trabajo a la poca interacción con voluntarios que normalmente nos acompañan en gran número y pues con tiempo limitado. Todas estas condiciones y en particular el límite de tiempo nos llevó a desarrollar un protocolo
que de forma estándar para la documentación de los recursos culturales a lo largo de la línea de la costa. El COVID ha cambiado nuestra vida y los métodos de trabajo de campo no son la excepción. El primer límite que tuvimos fue el tiempo. Solo podíamos estar en campo los 14 días, que fue lo que yo pude conseguir para que alguien me cuidara a mi hijo, que pues todavía las escuelas están cerradas, así que eso nos limita la cantidad de tiempo que puedo estar en campo. El segundo límite son las consideraciones de salud, tanto nuestra como de nuestros colaboradores en la isla. Primero que nada, antes de viajar de California a Puerto Rico, mi estudiante Eric y yo nos hicimos pruebas de COVID, nos quedamos en cuarentena hasta el día del viaje, de ahí en adelante utilizamos máscaras N95 todo el tiempo. Todos los participantes llevaron agua y comida propia, llevamos un registro de síntomas, mantuvimos distancia. El número de participantes en campo estaba limitado, solo contamos con un máximo de 4 personas a la vez, un ciudadano científico, un colaborador local especialista en el área de la inspección, el estudiante graduado y yo. La inspección la realizamos a lo largo de la línea de la playa, y en todos los casos pues caminamos en transectos paralelos, una persona en la línea del agua, una persona en el centro de la terraza de tempestad y una persona en el tope de la playa haciendo observaciones continuas. En caso de identificar materiales dispersos fuera de contexto, se tomaría ya bien sea un punto si es un solo evento o pues el principio y el final de la dispersión si es una observación más amplia. En casos de resto en contexto, se harían las observaciones más sistemáticas que nos permitan identificar el potencial del sitio y los riesgos que enfrenta. Para ello diseñamos una base de datos digital que llevamos en una tableta Microsoft Surface. Probamos otras bases, pero la Surface era la que nos proveía la mayor flexibilidad. Y lo más importante de todo eran las variables que queríamos observar para poder hacer análisis rápido y poder documentar la información de forma rápida. La variable clave fue la localización geográfica, que nos permite amarrar los riesgos físicos con la información arqueológica. Dado el área cubierta, decidimos que el margen de error que tolera la pregunta de investigación, que es el impacto de ese evento de tormenta al recurso cultural y la erosión costera, nuestro margen de error era de más o menos 3 metros, pero como teníamos un acceso a un GPS de más alta resolución, tomamos los datos con una resolución mínima de más o menos 40 centímetros, en algunos casos tuvimos mejor resolución. Además de la localización, observamos pues características físicas que incluye evidencia de impacto, declive del área, tipo de sustrato, intensidad del oleaje. Las variables arqueológicas incluyeron las características del suelo como textura y color según la tabla Munsell, evidencia de estratigrafía expuesta, comentarios sobre formación de sitios, tipo y abundancia de materiales observados. Y también tomamos fotos estándares de cada observación y registramos si se tomaron muestras. Intentamos no recolectar muestras de los sitios para evitar contribuir a la crisis curatorial que experimenta la isla. Una clave principal en el éxito de nuestro protocolo fue el trabajar de la mano guiados por nuestros colaboradores locales. El conocimiento y la experiencia de nuestros colaboradores aumentó la eficiencia del trabajo de campo. En todos los casos discutimos con ellos antes de ir a campo las áreas que íbamos a visitar. Establecimos prioridades en la documentación basadas en las prioridades expresadas por nuestros colaboradores que son residentes locales. Y a través de esta interacción también pudimos lograr acceso a ciertos lugares de acceso difícil, encontrar los recursos más rápido que a veces pues, estaban medio escondidos y poder identificar y llegar a ellos rápidamente y eficientemente, porque ellos conocen dónde están los sitios. Y también pudimos registrar sitios que al momento de la visita no estaban visibles, al momento de la inspección estaban cubiertos de arena o cosas así. Esta interacción cercana también permitió registrar los rangos de valor local sobre la prioridad y urgencia de intervención en el patrimonio e incorporar así en nuestra inspección el conocimiento y las perspectivas de nuestros colaboradores como expertos residentes locales. El protocolo específico dividimos el área de inspección según el área de especialidad de cada colaborador y pues en términos generales caminamos a lo largo de la costa. Entramos en observaciones sistemáticas en la base de datos cuando observamos materiales en contexto. Si los materiales estaban fuera de contexto, pues se tomaba la localización de algunos comentarios, pero no se llenaban los datos
detallado. Si encontrábamos materiales en contexto, hacíamos una observación cada 10 metros por 50 metros, y si se extendía más de 50 metros, pues entonces continuábamos observaciones cada 20 metros hasta que pues ya no hubieran más materiales identificables. Para cada punto de observación, las descripciones consideraban la dispersión y presencia de objetos dentro de un área de 1 metro cuadrado, y medimos la abundancia utilizando gráficas comparativas de % por área. Además de las variables físicas, registramos evaluaciones de valor del patrimonio con el fin de incluir recomendaciones iniciales de priorización. Específicamente evaluamos 3 variables: importancia del sitio, riesgo y prioridad de intervención. En el caso de importancia, incluimos las perspectivas de los colaboradores locales, no solamente la perspectiva de la arqueóloga. La variable de riesgo considera las condiciones de exposición del sitio y a continuar teniendo impacto sostenido, y la prioridad de intervención considera la evaluación del equipo de trabajo, incluyendo los colaboradores, y combinaba los factores de riesgo y la importancia del sitio. En total, logramos inspeccionar 56 kilómetros de la costa en un periodo de 2 semanas. Fueron en realidad como 8 días de trabajo, tomando en cuenta los fines de semana. Esta cantidad, no, como 10 días. Esta cantidad de tiempo es comparable con el tiempo que nos tomó antes inspeccionar 11 kilómetros en el 2018. Por lo tanto, el protocolo nos ayudó, y el colaborar con nuestros colaboradores locales, nos ayudó a acelerar significativamente el trabajo de campo. La base de datos del Instituto de Cultura reporta dentro de esos 56 kilómetros unos 26 sitios arqueológicos. Nuestro estudio registró un total de 47 sitios, 21 más de los esperados. Todos los sitios observados en nuestra inspección estaban impactados de una manera u otra por los efectos de erosión, por diferentes cambios. 4 de los sitios de la base del Instituto de Cultura no los pudimos observar, ya bien sean que o no se están erosionando o porque están mal localizados. En la región norte, cubrimos un total de 48 kilómetros, identificamos 35 sitios, 15 de ellos nuevos, incluyendo 8 de periodos así recientes históricos. Entre los sitios precolombinos registramos asentamientos, 2 áreas contenían abrigos rocosos con petroglifos dentro de los asentamientos, así como paneles de petroglifos tallados a cielo abierto en la roca de playa. Nos llamó la atención la densa presencia de sitios culturales uno detrás del otro por kilómetros de largo y la ausencia de concheros. Entre los sitios históricos registramos un puerto, un muelle, restos industriales, incluyendo canteras y otros desechos de industria, y así como lugares de intercambio marítimo. En esta región norte pudimos identificar que los recursos precolombinos se encuentran en un suelo arenoso sobre un suelo arcilloso del Pleistoceno. 33 de los 36 sitios identificados están en alto o muy alto riesgo de erosión o daño por impactos del cambio climático. 8 de esos sitios se consideran de alta, muy alta importancia de intervención. Algunos de los sitios no se va a poder evitar el daño va a continuar. Y en estos casos, pues se recomienda monitoreo regular junto con las comunidades y la documentación del proceso de pérdida, porque en realidad no se puede hacer mucho más. En otros casos, como es el caso del sitio Playa Machuca, se recomiendan estrategias de mitigación, en particular utilizando diferentes estrategias de biomímica. En todos los casos, recomendamos coordinar con las comunidades locales para discutir los resultados y desarrollar estrategias de intervención y de priorización. En la región este, que es en la esquina de la isla, cubrimos un total de 8 kilómetros de largo e identificamos dentro de esos 8 kilómetros 11 sitios, 6 de los cuales eran nuevos, no estaban registrados antes. Entre los sitios pudimos identificar asentamientos precolombinos, no habían petroglifos, pero sí encontramos concheros. También identificamos una estructura de piedra que parece ser una trampa de peces y varios sitios históricos, incluyendo un muelle y 2 pecios del siglo XX. En esta región identificamos que los sitios precolombinos se encuentran en una capa de suelo arenoso, enterrado bajo arena reciente. No identificamos el palosuelo rojo que estaba siempre presente en el norte. 7 de los sitios identificados están en alto o muy alto riesgo de erosión o de daño por el cambio climático, y 6 de ellos se considera de alta o muy alta prioridad de intervención.
Lo complicado de esta región este es que, dado que la mayor parte de los sitios que identificamos pues no se habían identificado antes, no conocemos, no sabemos nada de esos sitios y por lo tanto habría que hacer una investigación más detallada para poder establecer una priorización. También los tipos de materiales arqueológicos que vemos en el este es bien distintos a los patrones que vemos en la costa norte y por lo tanto pues es importante desarrollar más investigación y para poder desarrollar estrategias de mitigación o de priorización. Al igual que en la costa norte, recomendamos coordinar mejor con las comunidades locales para la toma de decisiones con respecto al patrimonio. En resumen, el protocolo de intervención de emergencia que desarrollamos para este proyecto nos ayudó a cubrir más terreno y en menos tiempo del que esperábamos. El colaborar con los líderes locales nos ayudó a entender mejor las prioridades de las comunidades, a establecer lazos que nos permitan desarrollar estrategias más realistas y directas y a corto plazo, a corto y a largo plazo. Otro logro que alcanzamos es identificar que la erosión costera que vemos hoy si entendemos y analizamos un poquito más la presencia de los sitios arqueológicos dentro de estos paleosuelos, esa erosión costera que vemos hoy es un fenómeno reciente. La erosión está exponiendo estos paleosuelos a lo largo de la isla y podemos esperar que los procesos se intensifiquen. También identificamos el impacto que las modificaciones de las defensas naturales causan hacia la aceleración de la erosión, por lo que necesitamos entender las dinámicas socioambientales recientes para entender los riesgos costeros en el presente y en el futuro. Por ejemplo, pudimos documentar impacto a arrecifes e impacto a dunas cementadas, eolianitas y areniscas que aceleran el proceso de erosión en la línea de la costa en el presente. No solo documentamos presencia o ausencia de materiales culturales y los riesgos que enfrentan hasta el cambio climático, sino que el poder documentar este tipo de datos que colectamos utilizando la base de datos nos ayudó también a mejorar esos datos base que después nos van a ayudar a adelantar el conocimiento de la arqueología de Puerto Rico, desde patrones de cultura marítima, patrones de asentamiento y diferentes usos de la costa en Puerto Rico. Para terminar, los cambios climáticos están ocurriendo aceleradamente. Si sistematizamos la adquisición de datos, es posible acelerar nuestro trabajo y poder así tener mejores datos de base para la evaluación de la vulnerabilidad y la toma de decisiones. Espero que al compartir nuestro protocolo podamos inspirar la colaboración y el desarrollo de estrategias que nos permitan establecer conversaciones compatibles entre diferentes lugares y poder entender mejor los riesgos que enfrentamos en todas las zonas costeras. La colaboración con las comunidades y los líderes locales hace toda la diferencia. Necesitamos respetar e incorporar esos conocimientos locales, porque si no estaríamos tratando de reinventar la rueda, ¿verdad? Ellos se saben sus espacios, es cuestión de poder incorporar ese conocimiento y experiencia dentro de nuestro trabajo y poder así establecer colaboraciones que nos apoyen mutuamente. Los líderes pueden ser nuestros colaboradores de investigación y mejorar la calidad de nuestro trabajo. Finalmente, este tipo de evaluación es solo un primer paso que ayuda a hacer esos pasos adicionales posteriores que comentaba Alessandra en su presentación anterior, pero es un paso importante para poder seguir adelantando la protección del patrimonio cultural. Muchas gracias por su atención en esta presentación y quiero más que nada reconocer el apoyo de nuestros colaboradores y coautores locales que incluyo en esta lista y que sin ellos pues este estudio no hubiera sido posible. Muchas gracias a todos. Primero contextualiza y dice lo siguiente: la naturaleza crea cultura a partir de la modificación de las costas, pero a la vez puede arrebatar elementos de carácter patrimonial y cultural que hoy están en las mismas costas caribeñas. ¿Estamos obligados a detener el paso de la naturaleza? Si es así, ¿qué motiva este desafío más allá de la protección de los bienes de interés cultural? Y por último, ¿qué acciones de divulgación y capacitación se deben afrontar para ser consciente de la acción del hombre en estos trabajos de protección? Esa pregunta está complicada. No necesariamente tenemos que parar, o sea, no podemos parar estos cambios que estamos experimentando atados al cambio climático. Son unos asuntos que están pasando y van a continuar pasando, como comentábamos al principio en la introducción del día.
Sí tenemos que actuar para mitigar nuestro impacto y para intentar reducir el impacto que la actividad humana está teniendo sobre el cambio climático en términos generales. Porque nos presenta una amenaza para pues, la humanidad en términos generales. Ahora, hablando específicamente del patrimonio cultural, hay elementos que interesamos proteger y en particular interesamos proteger si es que las comunidades interesan protegerlo. En mis conversaciones con nuestros colegas en campo, con nuestros colaboradores locales, hay sitios arqueológicos y hay recursos que ellos identifican que son parte de su herencia y quieren que se mantenga porque es parte de su identidad. Quieren que se estudie antes de que se pierda. Pues esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta en la toma de decisiones. No todo se va a poder salvar, y eso es muy importante tomarlo en consideración porque hay veces que pensamos que cuando estamos haciendo estos trabajos de cambio climático, de evaluación de vulnerabilidades, es para detener el impacto. Hay cosas que no se van a poder detener. Pero si se va a tomar la decisión de que no se va a poder hacer nada, pues que sea una decisión consciente y no que un día nos levantemos y nos dimos cuenta, ay, me hubiera gustado que pasara algo y no hice nada y ya se fue, ya se destruyó el recurso. Con respecto a la comunicación, em, lo que yo he encontrado más eficiente con respecto a la comunicación es literal sentarse a hablar directo con las comunidades, respetar sus opiniones y establecer condiciones en las que no hablamos como jerárquicamente. A menudo pues pensamos, pues voy a comunicar a las comunidades, voy a hacer una presentación de PowerPoint y nos vamos a sentar y yo les voy a hablar y ellos se sientan y escuchan. Eso pues no es eficiente, no funciona como esperaríamos que funcionara por nuestra experiencia en la academia. Tenemos que utilizar maneras de comunicar de manera que las comunidades se comunican, ¿no? Y por lo tanto necesitamos como arqueólogos y como antropólogos o como estudiadores especialistas en patrimonio bajarnos del pedestal y establecer esa comunicación con los líderes comunitarios para que ellos nos digan cuáles son las maneras más eficientes. En mi experiencia, ir a campo y hablar con ellos en campo, una ventaja de pues, este estudio, por ejemplo, es que podemos directamente ver los impactos del cambio climático en el patio de las casas de la gente y por lo tanto esta conversación sobre la urgencia de acción sobre el cambio climático es más relevante. También hemos podido pensar en otras maneras, utilizar el arte, utilizar la educación, o sea, educación innovadora pues, para comunicar estas prioridades, recuperar las prioridades y poder comunicar eficientemente los resultados de nuestro trabajo, más que nada pues, para poder entender a largo plazo cuál es nuestra relación con el ambiente, especialmente en las zonas costeras, y poder entender estos riesgos que enfrentamos a través del tiempo. Yo espero que eso haya cubierto las preguntas que hicieron.